Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El presidente Lasso no escucha. Entonces, ¿de qué sirve cambiar de secretario de comunicación una y otra vez si la actitud del presidente es la misma? Buen día. Muy buenos días, Milton. Un saludo también a Verónica y, por supuesto, a la audiencia. Es una de las preocupaciones y ayer lo conversábamos con Saudia, con Alejandro. Yo quiero mucho a Wendy, aprecio, por supuesto, también a Pipo, que los conozco más de cerca. Andrés, lo conocemos todos. Es una referencia también para quienes estamos en este espacio de la comunicación y gobierno. A Eduardo Bonilla lo conocí más ahora recientemente, pero es sin duda también un referente en el ámbito más bien publicitario. Y en reiteradas ocasiones se ha conocido la queja que Pipo Lasso después hizo pública, ¿no? Que no escuchan, que no existe una suerte, sino más bien de un cerco, si se quiere, alrededor de la oficina presidencial y que ese cerco es difícil romper el momento de ejecutar acciones. No es una novedad esto, Milton. Suele pasar de manera recurrente en la gestión de consultoría y de asesoría en comunicación de gobierno. Normalmente suele pasar que cuando hay esa barrera, pues, se toma una distancia, se da un paso al costado y listo. Pero lo ideal es que exista un gobierno con una ejecución política que permita luego ser debidamente comunicada. Es importante comunicar lo que se hace. Es muy difícil que la comunicación quiera intentar resolver aquello que no está pasando. La prueba más evidente de que el problema no necesariamente radica en la comunicación de este gobierno, volviendo al de Guillermo Lasso, es lo que sucedió en la vacunación. Siempre lo hemos mencionado. Ya en la vacunación vimos que cuando existe una hoja de ruta clara, una ejecución clara, la comunicación fluye con facilidad y eso lo vimos en los primeros 100 días. El problema fue después, Milton, cuando la hoja de ruta se perdió, cuando de alguna manera no quedó claro qué es lo que estaban haciendo. ¿Qué podemos comunicar si no queda claro qué es lo que estaban haciendo, ni siquiera para ellos? Entonces, parte de que exista gestión y de que exista qué comunicar. Esto también es como ir al doctor. Tú estás enfermo, vas al médico, pero si no te van a tomar la pastilla que el médico te da, si no te va a hacer el examen que el médico te dice, no te vas a curar nomás. Y yo le mencionaba a Wendy, a quien le quiero mucho y siempre le deseamos todo éxito a cada secretario, porque el éxito de ese secretario de comunicación sigue siendo el éxito de todo el país, es que le hagan caso, ¿no? Porque conocemos del valor del profesionalismo de Wendy Reyes y le mencionaba, pues solo espero que te hagan caso y de no hacerlo, pues seré la primera en exigirlo, porque evidentemente hay una necesidad apremiante en que la política de comunicación pueda tener esa claridad, ¿no es cierto? Y esa profundidad para tener sobre todo ese correlato con las necesidades de las personas. Hay un axioma en comunicación, Milton, que aprendemos en la facultad. Es imposible no comunicar, ¿no? Todo gesto de conducta comunica, porque la comunicación es conducta en sí mismo. Entonces, no hay tal cosa como mi gobierno no comunica. El gobierno está comunicando inclusive con el silencio. Si se demoró 9, 10 o 24 horas en reaccionar ante un desastre como el de Esmeraldas, estamos comunicando, por ejemplo, desinterés, por ejemplo, falta de reacción en materia de seguridad, qué sé yo. Cualquiera de estas son al final del día mensajes comunicados. El problema está en que ese mensaje no necesariamente podría sea de interés y preocupación de la ciudadanía, que fue el caso, por ejemplo, de esta famosa cadena de 18 minutos, en donde el discurso fue, están matando la reputación del presidente, cuando la preocupación era otra, en este momento a la UCI, en ese momento el sicariato en los hospitales, en ese momento un joven embalado en explosivos. Entonces, habían otras genuinas y profundas preocupaciones en la ciudadanía.
Yo también conozco y aprecio mucho a Wendy Reyes, creo que es una consultora increíble, tiene mucha capacidad, juventud y bríos para hacer un gran trabajo, pero cada uno diría, está loca, porque en este momento complicadísimo, donde quizás al presidente le quede un mes de gobierno, quizás no, en un medio de una crisis de seguridad y de falta de gestión en muchos ámbitos, ¿cómo te metes a hacer eso? Además, sabiendo a quién vas a asesorar, porque esto es así nomás, o sea, el Pipo Lazo ya lo dijo, lo dice Andrés Seminario, entonces es más o menos como, si ya lo conoces, ¿para qué vas? ¿Para qué te metes? ¿Para qué me invitas? Bueno, ese es Wendy, ¿no? Mira que aquí le dio la vuelta en Cuenca a una campaña que fue la de Jefferson Pérez, durísima. Yo pocas veces he visto campañas tan duras como esa hace 4 años atrás. Quedó segundo, pero después de un ataque voraz, o sea, nunca he visto tan cantidad de atrocidades en una campaña y sinceramente me sorprendió la forma como Wendy lo manejó. O sea, por eso puedo dar fe que es una profesional a carta cabal. El tema, insisto, es que le dejen trabajar y que sobre todo le permitan articular. En mi opinión, no he conversado más con ella, pero asumiría que va a articular una propuesta que sea más amplia, que no necesariamente proyecte la inmediatez del juicio político, que es uno de los escenarios en los que va a tener que trabajar, pero que necesitará proyectar, asumo yo, un gobierno indistinto si es con Guillermo Lazo o con Borrero, para que pueda tener algo más de salida ese contenido político, ese mensaje político. De lo contrario, se queda en la inmediatez y probablemente se compromete mucho más el trabajo comunicacional. 8:53, estamos conversando con Carolina Ávila Nieta, ella es experta en temas de comunicación. Caroline, buenos días. Y bueno, hablando de la Verónica. comunicación y esta eterna crisis de comunicación del gobierno, han pasado 4 secretarios, estamos por la 4ª secretaria de comunicación, un vocero presidencial, y parece que sus gestiones han sido inútiles. Pero ¿qué podemos decir detrás de la estrategia? Porque una cosa es comunicar con estrategia y otra cosa es comunicar sin estrategia. ¿Usted cree que el gobierno ha tenido alguna estrategia o simplemente han sido acciones sueltas? Creo que justo lo que usted acaba de decir, Verónica, en ese segundo momento es lo que más se ha sentido. Asumo yo que cada secretario plantea una estrategia, pero la dificultad que ha tenido es de ser articulada en el resto del aparato gubernamental, ¿no? Hoy en día, en los tiempos en los que estamos, consumidos por la inmediatez, por esta reacción, además de exigencia rápida, de el en vivo y en directo de manera absolutamente literal, ¿no es cierto? Es mucho más difícil enfrentar con comunicación sin esta no está debidamente articulada. Hemos tenido problemas de vocería, hemos tenido problemas de credibilidad desde la misma voz presidencial, ¿no? Hemos tenido buenos ministros en términos de el discurso comunicacional, pero que no necesariamente han sido bien aprovechados en unos casos o en otros casos también tiros al aire. Entonces, me parece que ha habido una dificultad en articular todo el aparataje gubernamental para que se alinee hacia una sola línea comunicacional. Vuelvo de nuevo al discurso cuando en los 100 primeros días había un solo objetivo que era la vacunación. De nuevo, cuando hay una sola línea clara de conducción, es más fácil que todos los demás trabajen en conjunto. Por ejemplo, recuerdo que todo el sector empresarial se articuló hacia vacunar y apoyar en la vacunación entre todos en un solo equipo. Entonces, sí, es verdad, habían problemas económicos enormes, pero en este momento había una prioridad y todos actuaban y comunicaban lo mismo. Entonces, eso se perdió. Yo sé que ahora estamos con distintos problemas en salud, en educación, pero hay una prioridad que se puede recuperar, pero no estamos teniendo a todo el aparataje gubernamental actuando y comunicando esa prioridad. Esa es una de las dificultades que vemos reiteradamente después de la vacunación. Se ha perdido agenda, se ha perdido vocería, no ha habido articulación. Eso hace que cualquier idea de estrategia que esté planteada desde la Secretaría de Comunicación tenga dificultad en ser debidamente articulada. Tenemos que terminar porque tienes que ir a tu evento y te felicito de antemano por... A mi esposo que es el premiado y estamos como familia encantados de poder ir a abrazar. Mándale un abrazo.
seguro. Dos cosas nada más que se han cuestionado mucho. Por ejemplo, esta famosa cadena de los 18 minutos. Muchos dicen, el presidente debió salir no con la gente atrás, sino con la cúpula militar y la policía. Uno. Dos, hay un presidente que lo vemos ahora normalmente con una gorrita de Fuerzas Armadas o de Policía Nacional en los temas de seguridad. Dos cosas que tú cambiarías. Yo cambiaría muchas cosas, pero ya yo como sentir llorar sobre la leche derramada, como que ya no tiene mucho sentido. Y alguna vez le escuché a Andrés Seminario decir, bueno, fue una decisión de ese momento, me hago cargo. Yo soy académica y es fácil mirar desde este cómodo balcón en el que estoy. Alguna vez estuve en ese otro lado, Milton. Y por eso mismo es que respeto mucho a los colegas asesores, porque una cosa es estar con la paz y la calma de tener a los hijos y el cafecito al lado, con la tranquilidad de ir a celebrarle al marido en unos minutos más. Otra cosa es estar allí en donde las papas queman. Por eso precisamente los miro con mucha empatía. En lo personal, creo que hablando de esa cadena en particular, lo más importante es entender qué es lo que preocupaba en ese minuto a la gente. Había recientemente pasado el problema de Alausí. Créame que el juicio político o la reputación del presidente no era lo más importante. Lo más importante era las personas. Yo hubiese mencionado 4 nombres nada más. Hubiese hecho una cuestión de 5 minutos. Hubiese puesto probablemente a Zapata y a Bernal. A Zapata por materia de seguridad, porque en ese momento estaba una persona y él sabía, cuando grabó esa cadena sabía, había una persona que estaba envuelta en explosivos. No sabíamos si estaba vivo o muerto. Eso estaba pasando en ese instante mientras se grababa la cadena. Habían 2 personas muertas ya, ambos gerentes de hospitales. 4 nombres se podían decir y el cuarto nombre iba a ser ese estudiante que perdió a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus abuelos allá en Alausí. Un estudiante que no sabía qué más hacer en su vida, darle la certeza que el gobierno le iba a apoyar en todo lo que necesite. 4 nombres, Milton, 4 historias. Era más que suficiente para decirle al país, esta es mi prioridad. Ustedes me eligieron para gobernar. Los políticos están queriendo evitar que me enfoquen ustedes. Yo no me voy a preocupar por esto, para eso estará el equipo político, para eso estará Cucalón, para eso estará la arena de los políticos. Yo me voy a concentrar en ustedes. Yo soy inocente y no me voy a preocupar más allá que lo justo y debido, porque mi prioridad es el Ecuador, son los ciudadanos, es su seguridad, es su bienestar. 5 minutos, Milton, no se necesitaba más, incluso desde el mismo despacho presidencial. Totalmente. Bien, con todo lo que has detallado tú, sí, cuando los políticos hablan de reputación se puede transformar en mala palabra. La reputación son las primeras 6 letras de esta palabra. Carolina, gracias por acompañarnos. Un abrazo. A ustedes, un abrazo también.